Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Love is Cylon, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Crick estaba de pie frente al vestidor en su habitación, que también tenía un tocador. El joven se apartó el cabello del flequillo para que no le cubriera demasiado la frente. Sin arreglarlo mucho, hoy tenía una cita con un grupo de viejos amigos de la universidad. Mientras Crick tomaba las llaves del coche para salir, recibió un mensaje de Guayo en su teléfono móvil. Crick, tengo algo que preguntarte. Anoche conocí a un cliente que dijo conocerte. Se llama Pete, el actor. ¿Lo conoces? Creed miró el mensaje con sorpresa. Antes de que pudiera responder, llegó un nuevo mensaje. Los ojos de Creed se abrieron al ver que el mensaje no era de Guayu, sino de Pete. Creed, Pete tiene algo que presumir. Guayu es bastante lindo. Me gustaría tenerlo, pero se hace el difícil. Sospecho que su novio es estricto. Pete envió una foto. Era una foto tomada en un sofá largo en un bar. Creed miró fijamente. En la foto había dos hombres sentados juntos, uno de ellos sujetando el brazo del otro mientras lo besaba en los labios, aunque el ángulo de la cámara no mostraba claramente la cara de uno de ellos. Pero Creed se dio cuenta de que era Pete, y el otro, cuyo rostro era más visible, era Guayu. Me preguntó si el padre de Creed sabe algo sobre Creed y Guayu. Los ojos de Creed se encendieron por un momento. Pete se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Podía fastidiarlo como quisiera, pero no cruzar la línea así. ¿Cómo sabía Pete que Guayu trabajaba ahí? Creed recordó el día en que Pete lo visitó en el trabajo. Lo vio a él y a Guayu hablando frente a la cafetería, pero fue solo un momento. Entonces, Creed recordó que ese día Guayu llevaba la ropa que usaba para trabajar. Cuando se separaron, Guayu la tenía colgada del brazo. Pete debió ver el logo y el nombre del bar y lo siguió. Creed apretó la mandíbula, reflexionó rápidamente. Necesitaba saber los detalles de lo que había sucedido de la boca de Guayu. Creed marcó el número de Guayu, pero el otro no contestó. El joven salió del vestidor, dudó sobre qué hacer a continuación, pero entonces sonó su teléfono móvil. Creed contestó al ver que era el nombre de Rose. Creed, ¿estarás en casa esta noche? Preguntó ella con voz alegre. Iba a pasar por tu casa hoy. Tengo algo que hablar con tu madre. Voy a salir. No estaré aquí, respondió Creed. Oh, qué lástima. Iba a invitarte a cenar. Tu madre es muy amable. Me ayudó a conseguir un cliente. La madre de un niño que estudia música en la escuela de tu madre. Estoy muy contento con este caso. Me alegro. ¿Qué pasa? Tu voz suena extraña. ¿Pasa algo? Un poco. ¿Es por tu trabajo? No. Entonces, cuéntamelo todo. Kate le contó brevemente a Rose sobre la visita de Pete para pedirle ayuda y sobre cómo este último había ido a ver a Guayo al bar. Rose se enfureció de inmediato. Ese Pete es un canalla. ¿Dónde va a terminar su maldad? Es muy descarado al hacer esto. Creed, no le ayudes con el caso. Déjalo pudrirse en la cárcel. Con esos cargos, no se pudrirá en la cárcel. Bueno, lo que sea. Quiero que pierda su reputación para que nadie lo contrate. Lo odio desde que rompió contigo para que no estorbaras en su ascenso a la fama. ¿Y ahora qué vas a hacer? Tendré que preguntarle a Guayu primero. ¿Y qué pasa con Guayu? ¿A qué te refieres? ¿Te gusta ese chico, Crit? Crit no respondió. Este silencio significa que sí o que sí, pero aún no quieres hablar de ello. ¿Qué tipo de interpretación es esa? ¿Por qué solo hay una respuesta? Déjame decirte algo, por favor. No sé si Guay es la respuesta correcta para ti, Creed, pero no quiero que te estanques. Quiero que abras tu corazón a nuevas personas, que te des la oportunidad de encontrar un amor bueno para que salgas de ese lodazal de una vez. Nada cura las heridas del viejo amor con un nuevo amor. Suena conmovedor, excepto por lo del lodazal. Rose se rió a pesar de que estaba en una conversación seria. Bueno, si todavía vas a ayudar a ese Pete porque lo extrañas, entonces ve a revolcarte en el barro con los búfalos. Está bien, hablamos luego. Ahora tengo que ocuparme de algo.
Después de colgar con Rose, Creed volvió a llamar a Guayu, pero este último seguía sin contestar. Creed decidió cancelar su cita de hoy y le envió un mensaje a Guayu diciéndole que iba a su casa y que lo esperara ahí antes de salir. Creed condujo por la ruta que llevaba a la casa de Guayu. Su rostro estaba tenso por la ira. Estaba furioso de que Pete lo amenazara con lo de su padre. Eso era algo que Creed no podía tolerar. Pete le había roto el corazón, pero al menos debería haber quedado algo de confianza entre ellos. Y también estaba el asunto de Guayu. Sus cejas oscuras se fruncieron al pensar en la foto que Pete le había enviado. Aunque el ambiente a su alrededor en la foto estaba tenue y difuso por las luces de colores que brillaban, era claramente visible que los dos estaban presionando sus labios juntos. Creed intentó sacarse esa imagen de la cabeza, pero parecía estar pegada y molestándolo, sin querer irse. Cuando Creed gritó hacia el callejón de la casa de Guayu, vio que este último lo estaba esperando frente a su casa. Guayu no le sonrió alegremente como solía hacerlo, sino que parecía tener algo en mente que lo preocupaba. Creed estacionó el coche, abrió las ventanas y dijo: «Sube al coche». Cuando Guayu se sentó dentro, Creed salió del callejón hacia la calle principal. «¿A dónde vamos?», preguntó Guayu.